El tema de esta predicación es cómo enfrentar mi tentación. Cómo enfrentar mi tentación. La tentación es algo que todos tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos tentaciones. Algunos con la comida, otros con las cosas ajenas, otros con cosas ilícitas. Pero todos los seres humanos, sin importar su idiosincrasia, y aún los mismos cristianos, tenemos tentaciones. Y vamos a experimentar tentaciones hasta que nos muramos, hasta que partamos de aquí. Aún los que son adultos y ya tienen años, también tienen sus tentaciones. Algunos tienen tentaciones en áreas personales, familiares. Y Dios quiere que aprendamos nosotros cómo enfrentar o qué hacer con la tentación. Porque para ello Dios nos deja su palabra. Hay quienes coquetean con la tentación. En el tiempo contemporáneo hay quien tiene tentación con los celulares. O sea, no pueden estar ni un minuto sin estar con la tentación de estar en contacto con alguien que no está cerca de ti. Y está la convivencia y estamos comiendo y los padres tienen el problema con los hijos, con los nietos, de que tengan por un momento paz. ¿O no, hermanos? Amén. Y los hijos, pues, o los nietos dicen, pero pues espérate ahorita uno más. Y esa tentación solamente se puede terminar, ¿sabe cómo? Cerrando el celular. Hay otros que tienen tentaciones con la pornografía. Entran a las redes, aparece un video, una imagen, y todo lo que tienes que hacer es un clic. Cerrar la página y se acabó el asunto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay quienes no pueden, dicen, es que no puedo, pastor, no puedo, y quisieran que Dios bajara del cielo y les oprimiera el botón para que dejaran de ver lo que están viendo. Bueno, Dios nos dejó su palabra para saber qué hacer con las tentaciones. La palabra que encontramos ahí, subráyela o ponga ahí su vista. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Pablo le escribe a los corintios cristianos, que fue la iglesia más carnal de todas las del Nuevo Testamento. Una iglesia que le dio problemas al apóstol Pablo como usted no tiene idea. Por todo se enojaban, se quejaban, etcétera. Pero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación. La palabra tentación tiene dos significados en la Biblia. Una es probar. La palabra tentación, en su primera definición, significa probar. ¿Se recuerda cuando Dios probó a Abraham con su hijo Isaac, que le pidió que lo llevara al monte Moria y lo sacrificara allá? Allí Dios probó a Abraham. Esa es la primera definición que encontramos en la Biblia. Y nos habla de probar. Y la segunda definición nos habla de incitación a hacer el mal. Esa es la segunda definición que encontramos en la Biblia en cuanto a tentación, que significa incitar, motivar, impulsar para hacer, ¿qué, hermanos? Lo malo. Las tentaciones, según la Biblia, vienen de tres direcciones. Ponga atención. Las tentaciones, según la Biblia, vienen a los cristianos, a las personas, de tres frentes. Número uno, vienen del tentador, haciendo referencia a Satanás, el adversario de nuestras almas. Satanás es un enemigo vencido, según la Biblia. Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Pero la única arma letal que él tiene en contra del ser humano es tentarlo. Enviar en su mente pensamientos que los tienten a hacer algo. Es todo lo que tiene Satanás. Y es muy repetitivo. ¿Se acuerdan del Génesis cuando Dios habló con Adán y Eva y les dijo, pueden comer de todos los frutos que están aquí en el huerto, pero de aquel árbol no? ¿Se acuerda? Y vino Satanás a través de la serpiente y le dijo, con que Dios dijo. Y cuestionó la orden de Dios. Y ese pensamiento, hermanos, fue el que anidó y le dio lugar Eva y Adán, y ahí cayeron. Entonces, el primer frente donde tú vas a ser tentado a hacer las cosas
es por el tentador. ¿Y dónde va a ser, hermano? Aquí, en la mente. Si usted es débil de mente, caerá. Vendrá el amigo, el compadre, y le dirá, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer esto. Tú sabes que es malo, pero ya llegó acá tu pensamiento. Y nunca vas a hacer las cosas de un momento para otro. Siempre las acciones pasan por un proceso mental, donde tú razonas y tú apruebas si lo hago o no lo hago. Nadie obliga a nadie a hacer las cosas. Es una mentira. Todos hacen las cosas porque deciden hacerlo. Entonces encontramos que el primer frente donde viene la tentación es por la incitación de Satanás en los pensamientos. Dejo un apartado ahí en el pasaje que leímos y vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La primera fuente donde provienen las tentaciones es por Satanás. Martín Lutero, un hombre de la Reforma, dijo lo siguiente: no podemos evitar que vuelen pajaritos en nuestra mente, pero sí podemos evitar que hagan nido. ¿Escuchó eso? No podemos evitar que vengan a la mente pensamientos, porque nuestra mente siempre está en algunos muy abierta, pero sí podemos evitar que esos pensamientos hagan fruto en nuestras vidas. Primera de Pedro 5, versículo 8. ¿Ya la tiene? Dice el texto: sed sobrios. ¿Sed qué? Y ahí la palabra sobrios nos habla a estar en los 5 sentidos. Es decir, cristianos estén en sus 5 sentidos. Y dice el texto: porque si tú no estás en tus 5 sentidos, vuestro adversario, Satanás, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando. Ayuda a leer. Usted ha visto esas escenas de los leones en la jungla, en la selva, y cómo se esconden y ven a su presa y están allí escondidos. Un león nunca ataca de repente. Siempre se acerca a su presa y la está observando, la está cazando, y en un descuido que tenga, dependiendo la presa que tenga, a veces tiene que acercarse un poquito para medir si quiere correr la presa, poderla alcanzar en cierta cantidad de distancia, de metros. Entonces el león está ahí y está observando el momento, el descuido de esa presa para atacarlo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a destruir. En términos espirituales sucede lo mismo, hermanos. Satanás está buscando a quien no se encuentra en sus 5 sentidos espiritualmente hablando. Al más descuidado, al más despistado, le pone una tentación y va a caer. Satanás no juega, hermanos. Él destruye y no tiene compasión. Por eso a nosotros, los hijos de Dios, Dios nos advierte a estar constantemente vigilando. Ay, es una amiga, mamá, es un amigo, no pasa nada. Y tú cedes, y cuando acuerdas, el amigo te sacó de la casa, ya te indujo a tomar, a fumar, y eres el más rebelde, etcétera, y caíste, fuiste tentado. Los hermanos, pues no se diga, con los amigos. ¿Sabes que ese amigo no te ayuda? Porque todo lo que tiene es cosas para hacer mal. Y tú sabes que no te es de tu beneficio. Y ya has tenido problemas con tu esposo, con tu esposa, de que esa amistad no te conviene. Pero como te cae bien y llega y te habla y dejas que esa amistad llegue y entre, cuando acuerdas, esa tentación te llevó a hacer cosas que te lastimaron. Y mire, hermanos, que la tentación nunca viene sola. Los pecados nunca son aislados. Vienen en batallón. La desobediencia te lleva a la mentira, a la rebeldía, a tomar, bueno, de todo. Entonces, ten mucho cuidado. La Biblia nos advierte que el león, Satanás, anda buscando al más despistado, al que pasa más tiempo con el celular, con la computadora, y sabe que le manda una imagen y va a caer. Y ahí los tiene, hermanos. Yo no sé cómo le hacen con los muchachos. Se pueden aventar 1 o 2 horas y no respirar viendo el celular. ¿O no, hermanos? Yo los he visto. Como que les pagan.
Y la tentación ahí está. Les manda una imagen y les manda otra, y ahí están. Y también algunos adultos. Una tentación tan grande que saben que no les está beneficiando. Porque preguntan, ¿qué ganan con eso? Solamente los tiene ahí distraídos. Y después de eso les manda algo, hermanos. ¿Cuántas jovencitas, jovencitos no han sido sacados de las redes sociales y los han asesinado, los han hurtado, etcétera? O sea, hermanos, tengamos cuidado, no se descuide. Usted puede verlo como un asunto aislado. Ay, es que el pastor es muy exagerado. Hermanos, si fuera Dios exagerado, no estaría esto aquí en la Biblia. Amén. Anda alrededor buscando al más despistado. Así es que cuidado a los despistados. Versículo 9. Al cual tenemos que resistir, ¿cómo? Firmes. Y aquí nos habla firmes en la fe, nos habla confiando en que lo que Dios nos dice en su palabra es cierto para nuestras vidas. Tenemos que estar firmes, no podemos descuidarnos. Tenemos que estar atentos. Lo que nos sucede tiene que ser una llamada de atención muy fuerte, hermanos. Hoy como sociedad estamos viviendo una decadencia familiar muy grande. Cada vez somos más aislados. ¿Se ha dado cuenta? Convivimos juntos. Es decir, vivimos en la misma casa, pero menos nos hablamos. Estamos más comunicados con los que están lejos a través del... Hablaba el tema de los celulares, de la computadora, etc. Y hoy más que nunca la familia está fracturada. Pues aquí estoy. No me he ido. Sí, tu cuerpo aquí está, pero tu mente quién sabe dónde estará. Resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo. ¿Me ayuda a leer? En vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Qué significa? Que los problemas, las tentaciones que usted tiene, sus hijos, usted, su esposo, su esposa, hay otros hermanos en el mundo que la están viviendo igual. A veces alguien dice, es que usted no sabe mi problema, mi tentación, pastor, es la más grande. No. Todas las tentaciones son humanas y todas tienen una respuesta en el Señor para poderlas enfrentar. La segunda fuente donde proviene la tentación, escuche esto, la segunda manera como somos tentados nosotros los seres humanos es por nosotros mismos. Santiago 1, 13 y 14. La segunda fuente donde somos tentados nosotros, o de donde vienen las tentaciones que tenemos o vienen a nuestra mente, son por nosotros mismos. Nuestra naturaleza con la cual nacimos tiene una inclinación hacia ciertas cosas. Por ejemplo, al que le gusta, hay gente que le gusta mucho la cuestión, el deporte, el fútbol. Y tiene una inclinación hacia el deporte del fútbol. Hay quien al fútbol ni siquiera le llama la atención. Y podemos hablar de caballos, etcétera. Cada quien tiene una inquietud hacia ciertos lugares. Y lo que más te gusta es donde va a usar Satanás para tentarte. Por eso tiene que tener dominio propio. ¿Hay que tener qué, hermanos? Dominio propio, que es el autocontrol. Jesús nos dio a los cristianos el dominio propio. Yo sé que si voy a usar esto solamente por 1 hora y luego lo apago. Señor, en el nombre de Jesús, y lo apago. Y lo cierro. Si yo sé que ese asunto me da tentación, mejor ni lo compro. Por ejemplo, hay quienes tienen problemas con el baile y les gusta bailar. Te invitan a un baile y tú vas, ¿qué va a pasar? Vas a bailar. Porque estás en el lugar donde tú sabes que eso te motiva a hacer. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues mejor no vayas. Si ya sabes que ese asunto te afecta, evítalo. Por ejemplo, las malas groserías. Si sabes que esa amistad no dice palabra buena y pura grosería y te juntas con él, vas a hablar igual que él. Con los que juegan las cartas de azar, los juegos, qué sé yo. Cada quien sabe su tentación, hermanos. Ponga su vista ahí. Cuando alguno es tentado, hombre o mujer, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que hay gente que dice, es que Dios me llevó allá, Dios fue el que me permitió. No metas a Dios en estos asuntos. Dios, dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni tienta ¿a quién? A nadie. No le eches la culpa a Dios. ¿Es de qué Dios? Mamá fue Dios. Si Dios me hubiera agarrado de aquí y no me hubiera dejado ir, no hubiera pasado nada. No. Las tentaciones son personales y tenemos que enfrentarlas con carácter, hermanos. Amén. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cómo enfrentamos las tentaciones. Dios no tienta a nadie. Y tercer lugar, de donde vienen las tentaciones, vienen por lo que el mundo ofrece. Primera de Juan 2:16. Vaya conmigo, la carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. La tercer fuente donde provienen las tentaciones es por el mundo. Y cuando hablamos de mundo, hablamos de la filosofía de vida de este mundo del aquí y del ahora. El mundo en el cual vivimos, hermanos, todos los días desde que nos levantamos nos está bombardeando con información. Hoy que viene Navidad, pues viene con el tema de comprar, de tener, de hacer, etcétera. Y el mundo constantemente está influenciando en la mente de nosotros. Son las únicas tres fuentes donde provienen las tentaciones para los hombres: el tentador, uno mismo y el mundo. No hay otras, son las únicas tres. Y si eres crítico, autocrítico, te das cuenta que así es. Dice Juan: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, todo lo que tu carne quiere, los deseos de los ojos, todo lo que tú ves, lo que te ofrecen hoy las ofertas, y la vanagloria o la fama de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Y hoy con el tema otra vez de las redes sociales, todos quieren ser famosos, todos quieren ser conocidos. Esa es una motivación del mundo. Y hay que tener cuidado con ello, hermanos. Tener mucho cuidado. Estas cosas están latentes y Satanás sabe qué es lo que, de qué pie tú cojeas. Satanás sabe qué es lo que más te gusta de este mundo. Hay quien es la ropa y te lleva a una tienda, llegas a la tienda y sabes que vas a comprar, y si no tienes para comprar, consigues o pides prestado y ya caíste. Así es de que tengamos mucho cuidado. Satanás sabe de qué cojea cada persona, los deseos de los ojos. Ay, mamá, es que yo quiero otro par de zapatos porque este que tengo ya no me gusta, pero están buenos, no importa, yo quiero otro. Y aunque no tenga la hermana, pues ahí tiene que comprarle. Porque los ojos nunca se cansan de ver. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? O sea, al hombre darle un par, a una mujer darle un par de zapatos, si quiere dos, si quiere tres, y tiene 20 en la casa y dice, no sé qué ponerme. Los deseos de los ojos. Dios quiere que tengamos mucho cuidado en cuanto a los ojos. Bien, vamos al pasaje, hermanos, que dimos como introducción, porque hasta ahí cerramos la introducción. Vamos a la carta a los Corintios. Y vamos a regresar al capítulo 10, versículo 13. Y vamos a estudiar con la palabra de Dios. Primera de los Corintios 10, 13. Quiero compartir con ustedes algo que me encontré, hermanos, y que voy a ayudarnos a entender un poco más el tema de la tentación. Oscar Wilde, un escritor del siglo XIX, dramaturgo irlandés, algunos lo han de conocer. Este hombre escribió muchas historias y obras famosas, entre ellas El retrato de Dorian Gray. Y le preguntaron a este hombre, a Oscar Wilde, acerca de la tentación, y él tiene su punto de vista. No sé cuántos han leído de este hombre. Fue un gran escritor, etcétera, pero su vida fue muy inmoral. Él murió, él fue homosexual y murió por ahí con cuestiones de enfermedades venéreas. Acabó muy a su vida este hombre. Pero le preguntaron acerca de la tentación y él dijo lo siguiente, escuchen. Todos los deseos que tenemos y que nos esforzamos por estrangularlos, estos se multiplican en la mente y nos envenenan la mente a que el cuerpo peque. Y así habrá liberado su pecado, porque tal acción, o sea, pecar, es un modo de purificación. Fíjense lo que decía este hombre, o lo que dice. El modo o la acción de pecar es un modo de purificación, dice Oscar Wilde.
Después no queda nada, solo el recuerdo de un placer o el goce de un remordimiento. La única manera de librarse de la tentación, dice Oscar Wilde, es sucumbir ante ella y no resistirte. Qué palabras de este hombre, ¿eh? Y muchos piensan así. Prefiero cuando viene la tentación, pues ya caí, me rindo hacia ella y de esa manera yo voy a ser librado. Este pensamiento de este hombre es profundo, hermanos, porque mucha gente actúa así. Piensa que para librarse de la tentación es caer en ella. Si ya sabes cómo soy, mamá, ¿para qué me das las cosas? Si ya sabes que yo voy a hacer esto y sabes que voy a caer, ¿para qué lo permites? ¿Para qué me mandaste? Y ese no es el problema de tu mamá, es el problema tuyo. Porque el que debe de ser de carácter eres tú. Y saber que eso que tú vas a acceder a hacer te va a afectar. Porque este hombre no cayó bien, no murió bien. Cuenta sus crónicas de que en sus últimos días, la última pareja que él tuvo como homosexual era casado, tenía familia, y se enteró la mujer. Y ha de ver el asunto que pasó con Oscar Wilde. El tema de la tentación es muy profundo, hermanos, que Dios quiere que revisemos. Vayamos al pasaje ahora sí. Pero vamos a ir al texto 1. Primero los Corintios 10:1. ¿Ya lo tiene? Porque hay que entender el principio, el contexto. Primero los Corintios 10:1. Porque no quiero, Pablo le dice a los corintios cristianos, porque no quiero, tampoco Dios quiere, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron, ¿qué, hermanos? El mar. Este pasaje es escrito, Pablo toma como contexto la historia de los judíos en el desierto 40 años. Por alguna razón Dios le permitió ministrarle a estos cristianos corintios, tomando como ejemplo lo que sucedió en el desierto 40 años cuando Dios sacó a Israel de Egipto y prometió llevarlos a la tierra prometida. Esa historia fue un elemento esencial para enseñar algo. Hay una frase que se escucha muchas veces en algunas familias y es la siguiente, casi siempre va de los padres a los hijos. Hijo, aprende en cabeza ajena. ¿Usted lo ha sabido? Hijos que quieren, padres, perdón, que no quieren que sus hijos se equivoquen. Ve el ejemplo de tu tío, se equivocó, no cometas los mismos errores. Y ahí está papá y mamá. Mira, hija, ve a la vecina, ella se precipitó, pon atención, su ejemplo tiene que enseñarte algo. Y ahí está papá y mamá, con los hijos, con los nietos, diciéndoles, aprende en cabeza ajena. Pero siempre los hijos dicen, mamá, es mi vida, déjame equivocarme. ¿Lo has escuchado? Yo los he escuchado. Déjame equivocarme. Deja que tenga yo mi relación. Quiero sufrir para luego hablar de mi experiencia. Y qué lamentable esos casos, ¿eh? Porque luego lloran. Y lloran fuerte. Por eso cuando tu mamá, tu papá, tu hermano o el pastor te dice algo por tu bien y que te diga, aprende de los ejemplos de los demás, aprende, porque es para bien tuyo. ¿O no, hermanos? Amén. Yo he visto muchos casos así, de jóvenes, casi siempre son los jóvenes, es mi vida, déjame equivocarme, deja darme cuenta que me equivoqué. Y bueno, lo dejas. Y luego viene el sufrimiento. Y luego no fue tan fácil el asunto. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuando alguien te advierte por eso y te dice, experimenta o aprende del ejemplo del otro, por tu bien, aprende. Porque equivocarte y sufrir las consecuencias de tus decisiones duelen. Y papá y mamá les puede doler. Pero el que sufre va a sufrir, ¿quién va a ser? Usted, el hijo. Porque uno de lejos ora y pide, Señor, ayuda a mi hijo, ayuda a mi hija, etcétera. Pero el que siente los golpes fuertes es el que no quiso aprender en cabeza ajena. Ponga su vista una vez más ahí.
Porque no quiero, tampoco Dios quiere, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, ve esa palabra se repite, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, dice el versículo. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Sí logra verlo? Todos. 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Cristo. Del versículo 1 al versículo 4 se repite mucho la palabra todos. Es decir, todos, el más de 500,000 que estuvieron en el desierto, vieron cómo la roca los alimentó de agua. Todos. Cuando se movía la columna de fuego y caminaba en la noche, todos vieron esa maravillosa experiencia. Cuando en el día se movía la nube que los cubría del sol, todos vieron también esa maravilla. Todos fueron partícipes. ¿Qué significa eso? Aquí donde estamos, en la iglesia Elohim, muchos de ustedes han estado aquí desde que comenzamos la obra. Y todos han sido expuestos a la palabra de Dios. Todos. Ahí tenemos los registros de muchas predicaciones. Es decir, muchos de ustedes han sido bendecidos con mucha palabra de Dios. ¿Pero qué cree? No todos la obedecen. ¿Qué es lo que dice el texto 5? Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Es decir, no de todos los que escucharon y vieron las maravillas en el desierto, no de todos agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, siempre hay un grupo, y casi siempre tristemente es mayoría. Son los que escuchan y no hacen nada con el consejo de Dios. Y de estos hermanos, ¿sabe qué? No se agrada a Dios. Porque tienes el conocimiento para corregir tu vida. Y sabes que es por tu bien. ¿O no, hermanos? Sabes que la palabra de Dios es para ti. Y tú sabes que si la haces va a ser un beneficio para ti. Pero prefieres no hacerlo. De esa gente no se agrada a Dios. Dios se agrada de los que escuchamos y hacemos su palabra. Amén. Esto es muy importante, hermanos. No se agradó, versículo 6. Mas estas cosas, ¿cuáles cosas? Los que atendieron el consejo de Dios y los que no atendieron. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿A quién? Ponga su vista ahí. ¿Para quiénes? Para usted. Lo que estamos leyendo es un ejemplo para usted. Dios le dijo a Pablo, háblale a los corintios cristianos que aprendan del ejemplo de aquellos que se equivocaron en el desierto 40 años. Esto que estamos leyendo es una historia, fue un hecho real que tiene como propósito enseñarnos un ejemplo y no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, hermanos. No aprendamos en cabeza ajena. Te puedes evitar años de sufrimiento. Entre menos te equivoques, vas a vivir mejor, vas a sufrir menos. Dice el texto, sucedieron como ejemplos para nosotros. Y aquí comenzamos a ver cosas que ellos hicieron, que los corintios estaban repitiendo. Para que no, ayuda a leer. Primero a los Corintios 10:6. Para que no, ¿qué? No codiciemos cosas malas, como ellos, ¿qué? Una de las cosas que ellos cometieron fue codiciar, ¿qué? Cosas malas. Y la codicia, hermanos, es algo malo. No estés codiciando eso, hijo. Te va a hacer daño. Es que yo quiero el dinero fácil. Yo quiero el dinero fácil, mamá. Y yo quiero tener el carro que tiene el de enfrente. Yo quiero esa casa. Y yo quiero vivir como ellos. Y eso no es bueno, hermanos. Desear lo que el otro tiene no es bueno. Y le hablé de ejemplos. Casa, carros. Puede ser la mujer del otro. Cosas terribles. Y uno de los problemas de esa gente de aquel tiempo es que codiciaban. Yo no sé si tú tengas la tentación de codiciar lo que no es tuyo. Si lo tienes, hoy Dios te habla. Eso no es bueno. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y esto es muy importante, hermanos, que Dios quiere que aprendamos el día de hoy.
Ni seáis idólatras. Ni seáis idólatras, es decir, también fue una generación que idolatró. Y cuando hablamos de idolatría, no solamente hablamos de un cuadro, de una imagen, hablamos de aquello que ocupa el lugar de Dios en tu corazón. Hay quienes en su corazón tienen en primer lugar el trabajo, los hijos, qué sé yo. El primer lugar tiene que ser Dios. El día de culto es culto del Señor. Nos vamos a la casa de Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Lo primero es el Señor. Pero esa gente de allá fue idólatra. Como algunos de ellos. ¿Sí logra ver? Algunos, no todos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó ¿a qué? Hay gente que es tentada. Ay, mamá, papá, ¿para qué vamos a ir al culto? Podemos irnos de picnic, de pasear, de disfrutar. Y la tentación ahí está. ¿Voy al culto o no voy al culto? Y ahí están los hijos con papá y mamá. Mamá, ¿qué vamos a hacer? Eso no se pregunta. El domingo es el día del Señor y hay que estar aquí. Después de esto, entonces sí podrás hacer otras cosas. Pero el día del Señor, a la hora del Señor, no hay cosa más importante que Dios, hermanos. Y eso deben de saberlo los padres y los hijos. Después de ese tiempo, entonces ahora sí podemos hacer. Pero la generación de aquel momento, de aquel tiempo, hermanos, tuvieron problema con la comida. Ya hay gente que tiene problemas con la comida. Sabes que la Coca-Cola te hace daño y te la estás tomando. Amén. Sabes que la Coca-Cola te hace daño y te la tomas a escondidas cuando nadie te ve. Sabes que es tu tentación y te la estás tomando. Y qué triste, hermanos, que después de la Coca-Cola hay que llevas al doctor. Tengamos cuidado. Beber, una no es ninguna. Y vienen al templo, hermanos. Yo no los conozco. Yo lo veo cada semana aquí, nos reunimos y compartimos la palabra, pero Dios lo conoce y le está hablando. Está como ejemplo. Esa gente hizo eso y le hizo daño, sí. Dios quiere que no lo hagas hoy, para que no te haga daño como a ellos le hizo. Amén. Vamos a dejarlo ahí, continuaremos el próximo domingo, si Dios nos concede la vida, la segunda parte de este tema de la tentación. Cada quien tiene su tentación, hermanos. Yo también tengo las mías. Yo trabajo con las mías y yo le pido a Dios que me ayude. Pero usted también tiene sus tentaciones. Y recuerde esta frase: no aprenda o no diga, es mi vida, déjame equivocarme. Si te aconsejan y hay ejemplos para que corrijas y mejores, pon atención. Va a ser tú el beneficiado.